Participantes al seminario internacional. Quiero agradecer a los sponsors, a los patrocinadores, que son la empresa Simon, también la colaboración de Integrity SAT, ¿no? Y a INACAL por darnos la oportunidad, y a la Asociación de Usuarios de Internet por permitir poder hacer esta ponencia. Invitar también a un especialista en el tema de fibra óptica, ya que el día de hoy las tendencias futuras están en la conectividad. El gran talón de Aquiles es la conectividad, ¿no? Hemos sufrido muchos años este tema, y creo que una de las soluciones importantes es la red dorsal de fibra óptica, que la vamos a comentar dentro del aspecto. Bueno, voy a solamente hacer unos alcances y unas precisiones sobre la ponencia que he preparado, ¿no? Para poder ver cuál es la aplicación que vamos a tener con el comité, con la norma ISO/IEC 22237. Esta norma fue trabajada pues hace año y medio. Es una norma ISO, ¿no? Que nos permite poder garantizar la calidad, la confiabilidad y la disponibilidad en los centros de datos, ¿no? Esta norma va a estar continuamente. Estamos en la etapa de sensibilización, estamos en la etapa de difusión y posicionamiento de la norma. Entonces vamos a ver cuáles van a ser las estrategias de posicionamiento. Para ello, siempre esta norma la he trabajado con un equipo de trabajo, con un comité técnico, ¿no? La cual compone Carlos Díaz, está Juan Carlos Espinosa, Rosalía Zárate, Jorge Barrio Nuevo, ¿no? Integrantes de Simon, de otras empresas también, otras instituciones, tanto de la academia como los profesionales y los usuarios finales, en este caso la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia y Consejo de Ministros, que también pertenece al comité. Entonces, nuestro comité tiene ya trabajando este tema, y tenemos otros proyectos también en mente. Nosotros pertenecemos al subcomité 39 de la ISO, de Centro de Datos de Sostenibilidad a nivel internacional. Somos el único comité técnico espejo en Latinoamérica, y nosotros somos miembros plenos de la ISO, o sea, tenemos votación directa sobre todas las normas ISO que salga vinculado a TI y centro de datos. Actualmente hay casi 15 borradores que han sido ya revisados, y este año espero que sea consolidado, y alguna de ellas vamos a adoptarla dependiendo de la coyuntura, dependiendo el requerimiento que tenga nuestro país. Está el mapa de las ISO a nivel internacional. Somos el único país. Latinoamérica somos nosotros y Argentina. Argentina solamente son miembros, son observadores, ¿no? Ellos no votan, cosa que sí, el Perú sí lo hace, con todas las normas de data center, el centro de datos a nivel de ISO. Y también informarles que este año el Perú ya compone el directorio ISO a través de INACAL, ¿no? O sea, el directorio internacional de ISO. Perú tiene una representación en ese sentido. Bueno, la norma en mención tiene 7 partes, ¿no? Las 7 infraestructuras, 6 infraestructuras, perdón, y una parte de gestión. Nosotros estamos, el día de hoy, estamos tocando la infraestructura parte 5, que es la infraestructura de telecomunicaciones. Todas son importantes, lógicamente, pero con el tema de fibra óptica, con el tema de el backbone, la conectividad, la infraestructura, estamos tocando este tema, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan sensibilizarse, conocer la normativa, porque esta norma no va a ser la que va a regir acá en el Perú. Es una norma ISO/IEC, ha sido publicada en el peruano el 7 de enero de este año, y lógicamente todas las empresas, instituciones, dentro de sus procesos de implementación, diseño, construcción, se va a tener que alinear a unas fases que les voy a explicar en unos minutos rápidamente. Los data centers están clasificados a nivel mundial, internacional, en data centers de clase mundial, ¿no? Mediante clases, rating, tiers, ¿no? Los tiers, los VIXI clasifican clases, la ISO en clases también hay una coincidencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y crea en niveles, la TI rating, ¿no?
Entonces, nosotros también hemos adoptado esa modalidad, las cuales se va a determinar en clases. El data center digamos, la raíz de toda infraestructura tecnológica. Sin un data center es como plantar un árbol sin raíz, ¿no? No tendría buenos frutos, no tendría lo que estamos padeciendo hoy día en nuestro país, ¿no? Falta de conectividad, los hospitales no están conectados, las comisarías no están interconectadas, las infraestructuras de la educación ya la conocemos, está pues, una etapa de muy poca infraestructura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lógicamente porque no ha habido una norma, no ha habido una reglamentación, que ahora sí la hay, pero a nosotros nos corresponde como profesional de TI hacerlas cumplir y difundirlas, ¿no? Porque al final no pretendemos que los abogados o otras especialidades nos digan cómo hacer la infraestructura de TI. Por eso que es importante mostrarle esta figurita que nos grafica por qué es importante un data center. Porque a través de ese data center van a crecer buenos frutos, van a crecer buenos servicios, va a haber el tema de las soluciones, ¿no? Entonces, y lo más importante, el cliente, ¿no? Entonces, el data center tiene que ser, pues, diseñado para soportar, ¿no? Los servicios y dar un buen servicio al cliente o a la comunidad o al país o a la sociedad. Un data center es la base de toda banda ancha, es la base de todo Big Data, es la base de todo lo que es Internet de las cosas, de cloud computing, todo lo vinculado a la nube también está vinculado a lo que es centro de datos. Entonces los centros de datos necesariamente tienen que estar en el primer escalón, en el primer nivel, ¿no? Se dice la infraestructura de TI, tiene que estar ahí. Puede ser un colegio privado, público, que sea pequeñito, tiene que estar un clase 0, un clase 1, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la aplicación de los centros de datos en el Perú? ¿Cuál es la aplicación que tenemos que tener en cuenta? Para ello, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué es lo que buscamos con la norma? Lo que buscamos es la disponibilidad, la seguridad, la eficiencia energética y el respaldo de TI en la normativa ISO. Para eso se tiene que haber un tema de un análisis de riesgo, ¿no? Unas clases de disponibilidad, unas clases de protección, un nivel apropiado de eficiencia energética y, lo más importante, determinar una fase de diseño, que son 11, que la vamos a explicar rápidamente, la vamos a mencionar, ¿no? Como parte de un preámbulo. Y eso es necesario porque ahorita, en estos momentos los data centers, ¿no? Como la vez pasada estuvimos conversando con Juan Carlos, ya están con los Edge Data Center, la hiperescala, ya está en funcionamiento las arquitecturas híbridas, ¿no? La idea es reducir el PUE, o sea, el tema del componente energético. Todo se tiende a la virtualización, todo se establece a lo que es reducir recursos de TI, ¿no? Y lógicamente un jefe de TI tiene que estar actualizados, capacitado en estos temas. Nosotros tenemos como norma ISO, tenemos 4 escenarios que lo vamos a desarrollar, que lo estamos desarrollando ya, y ya tengo las conversaciones con las entidades respectivas. El primer escenario es la Ley de Gobierno Digital. La Ley de Gobierno Digital se dio el año 2018. Es un decreto supremo obligatorio en el Estado, obligatorio. O sea, no es que vamos a ver, no. Es obligatorio que toda la empresa pública y todos los proveedores y todos los que entren a una licitación tienen que estar articulados mediante este decreto supremo 1412. Y en este decreto supremo 1412 se establece lo que se llama la arquitectura digital. La arquitectura digital son los data centers, son los centros de datos. Entonces, indirectamente está normalizado esa parte. No dice, pues, que hay que cumplir la norma ISO, simplemente dice que tiene que definir o construir una arquitectura digital, ¿no? Basado en normas y estándares actuales, ¿no? De país. Entonces, ya está indirectamente definido eso, ¿no? Entonces, esto es parte de la sensibilización. Justamente uno de los lineamientos es, nosotros vamos a cursar unos documentos a los ministerios con la norma, con los lineamientos, pero lineamientos precisos a las determinadas
áreas, ¿no? Luego existe el Decreto Supremo 006, ¿no? Que se establece el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Que se ha dado este año, ¿no? La transformación digital. Esto todavía no se está fortaleciendo, algunas entidades lo están haciendo en forma aislada, ¿no? No se ha masificado, esperemos que esto se masifique, creo que hay un comité, una comisión de transformación digital, en la cual nosotros vamos a entregar a esta comisión la norma para que sea aplicación en la transformación. No podemos hablar de transformación digital si no hay un centro de datos, o sea, sería utópico, ¿no? ¿Qué vamos a transformar? No vamos a transformar personas, no vamos a transformar, vamos a cambiar un poco los paradigmas de transacciones, los paradigmas de educación, los paradigmas de pago de impuestos, los paradigmas de pago a los bancos, la bancarización. Entonces, tiene que haber una transformación digital del ciudadano hacia arriba. El otro es Decreto de Urgencia 007, ¿no? Que aprueba el marco de confianza digital y establece las medidas para el Centro Nacional de Datos. Acá sí quiero ser importante mencionarle. Existe ya un dispositivo para lo que es el Centro Nacional de Datos. Es el repositorio del Estado a nivel de todo el Estado peruano, con todas las instituciones. Y ahí es donde justamente nosotros vamos a fortalecer como parte normativa ese Centro Nacional de Datos, porque se van a tener que construir data centers en todos a nivel nacional, ¿no? Entonces lo que queremos es eso. Y el último escenario que vamos a participar como comité es el decreto legislativo 1502, que se ha dado el 10 de mayo de este año, que establece las disposiciones excepcionales para el uso de la capacidad de la red dorsal nacional de fibra óptica, reservada para la implementación del RENACE, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, este decreto legislativo 1502 ya se dio, lo está aplicando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Acá no van a hacer ninguna licitación, convocatoria, es directo, ¿no? Para que los operadores puedan hacer la última milla, la conectividad a los gobiernos regionales, perdón, a los hospitales, centros de salud, colegios, etcétera, por tema de emergencia. Ya existe eso y justamente lo que estamos proponiendo nosotros es los data centers regionales. Bueno, ya les había explicado esto, la ley de gobierno digital establece la arquitectura digital basada en la información, la infraestructura tecnológica que tiene objetivos estratégicos, ¿no? Dentro del entorno de la gobernanza digital. Los objetivos de un gobierno digital, ahí está, con rojo, es la arquitectura digital, aparte de la identidad digital, la interoperabilidad, la seguridad digital, ¿no? Promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital. Esto es lo que nos falta a todos nosotros, la capacitación a nivel de toda la masa de TI. La vez pasada pregunté a la Secretaría de Gobierno Digital cuántos data centers hay en el Perú, me dijeron que habían 512, pero esos 512 pues no están certificados, homologados, es un cuarto de cómputo nomás, ¿no? Entonces, en algunos casos, salvo excepciones, ¿no? Por ASUNAR, RENIEC, el Banco de la Nación, etcétera, ya han trabajado en ese aspecto en forma más seria. Las acciones del comité técnico son estos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la aplicación? Primero vamos a proponer un data center para hospitales y centros de salud. Vamos a dar los lineamientos, qué es lo que opina el comité, cuál es la propuesta del comité hacia los hospitales y centros de salud. La otra propuesta va a ser el data center para educación, para centros educativos. También vamos a dar una propuesta, cuáles son los data centers que se va a necesitar, qué tipo de clase, cuál es la infraestructura mínima, cuáles son las características que vamos a tener. El tercer lineamiento va a ser los data centers para la educación digital. La educación va a ser en línea en las universidades, en los colegios, en todos los niveles, ¿no? O, por ejemplo, estamos haciendo ahorita una educación digital, ¿no? Transferencia de conocimiento en forma virtual. Entonces, esto ya se va a homologar, estandarizar. Hace muchos años solamente era patrimonio de un 5% en el Perú, ahora va a ser masivo. Todas las empresas tienen que hacerlo. Y algo que nos está faltando, el comercio digital. Muchas empresas han cerrado, muchas empresas están abandonadas, las pymes especialmente. Entonces, la idea es un poco proponer a los empresarios, ¿no? A la Cámara de Comercio, a los empresarios, a Confieg, etcétera, cómo sería un centro de datos para realizar este tema del comercio digital, para poder desarrollar toda la cadena de negocio, la
la cadena de comercio, la unidad de negocio que ellos tienen. Y por último, el quinto elemento va a ser la red de investigación, ¿no? El RENIE. El RENIE viene a ser la Red Nacional de Investigación y Educación, ¿no? Entonces, que lo maneja CONCITEC. Hace 4 años me dijeron que estaba ya, iba a haber la conectividad a todos los institutos de investigación y las universidades, pero no se ha llegado a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un data center, pues. Por eso no se ha llegado a hacer. El data center para comercio digital, ya lo expliqué, ¿no? Esto para lo que es la investigación. Y lo que vamos a proponer como comité van a ser los data centers regionales, ¿no? Que es justamente alineándolo al Decreto Supremo 1502. Esta es una propuesta en borrador, ¿no? Que se los quiero mostrar a ustedes para que más o menos tengan un enfoque de la red dorsal. Esta es la red dorsal. Nosotros tenemos una red dorsal del año 2012. Hemos invertido 2.300 millones de dólares en Perú y solamente se está utilizando el 10%. El 90% no se utiliza. O sea que está la red dorsal, está ahí. Es como si yo tuviera un carro y solamente lo saco a pasear los días sábados, domingos, ¿no? Nada más. Y de lunes a viernes los tengo guardados en la cochera. Y no lo hago. No estoy pagando cochera, estoy pagando, tengo que pagar la mensualidad de los carros, etcétera, del auto. Eso pasa lo mismo con la red dorsal de fibra óptica, que parte del NAC Perú, ¿no? En Lurín, se propone un data center del Estado, ¿no? Que va a articular todos los entes de las entidades públicas, la red dorsal, ¿no? Que va a ser una red dorsal que va a interactuar con las provincias, con los gobiernos regionales. Acá lo que queremos es que el Pronatel, ¿no? Que es el ente articulador que financia todos los proyectos a nivel, tenga también una propuesta de un data center regional, ¿no? Nosotros vamos a hacer una propuesta para que los nodos puedan ser efectivos y la conectividad se dé en función a un centro de datos que existan en los hospitales, en los centros, en la posta más pequeñita, ¿no? Puede haber un data center mínimo, básico, que no sea pues muy caro, ¿no? Muy caro y que sea acorde a los requerimientos para que los médicos, los doctores puedan hacer telemedicina, teleconferencia con los pacientes. La norma ISO tiene características en el diseño, planificación, adquisición, integración, operación y mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Entonces, ese es el criterio de la norma ISO IEC 22237. Define conceptos generales, como le mencioné hace un rato, de disponibilidad, seguridad, habilitación energética, ¿no? Que nos permitirá poder establecer bien los criterios de integración, exploración, documentación, innovación, ¿no? Y, lógicamente, nos va a permitir poder establecer cuáles son los elementos directrices que nos permita poder establecer los proyectos dentro de las especificaciones en redundancias, topologías, ¿no? Estándares, normas. La norma ISO no aborda equipos, no aborda software, no aborda redes, determinadas características, configuraciones asociadas. Eso no lo toca. Estos son los espacios que aborda la norma ISO IEC, espacios en la sala eléctrica, en climatización, en comunicaciones, ¿no? Y, lógicamente, nos permitirá poder establecer bien una dinámica. Ahora vamos a ver justamente los espacios en infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Y uno de los elementos de conectividad es la fibra óptica, que justamente después Cristian lo va a tocar con amplitud, la infraestructura tecnológica de la fibra en los data centers. Estas son las 11 fases, señores, que ya la conocen, muchos que nos han seguido en los webinars anteriores, las 11 fases que debemos articularlas y que, lógicamente, nos permite poder definir bien las características precisas, específicas en TI, ¿no? La fase 1, 2, no voy a extenderme en esto porque lo único que vamos a informarles que mucha gente nos pregunta, ¿y cómo se va a aplicar estas fases en la SUNAT? Porque en la SUNAT ya están con el Tier 3 o Tier 2. Lo que se tiene que hacer es ese proceso de diseño, ¿no? Porque sabemos nosotros, todos los que están en TI, cada año hay que hacer una actualización, ¿no? De los equipos o levantar información para hacer los informes técnicos, el planeamiento estratégico de tecnología de información. Esa actualización la tienen que alinear a este proceso de 11 fases. O sea, alinearla a la norma ISO. No significa que vamos a desechar las buenas prácticas de
de Bixi, las buenas prácticas de ICREA, la nueva parte de la TIA, la 942, o las nuevas buenas prácticas de todas las ACTAI, ¿no? Que tienen los TIP. No, eso se va a alinear a la norma ISO. La norma ISO tiene 11 fases. Estas 11 fases son justamente las que estamos viendo. La estrategia, la fase 1, ¿no? La estrategia, hay que ver la continuidad del negocio, el TI, los sistemas corporativos, análisis de carga, demandas. Esta es materia de un análisis estratégico que hay que hacer en la fase 1, ¿no? Entonces, y eso es importante en el tema de la planificación. La planificación es necesario realizarla dentro de la implementación de las fases, las 4 primeras fases, ¿no? Hablar el OPR, ¿no? El OPR. ¿Cómo voy a hacer el data center? O sea, es la idea del desarrollo del centro de datos, ¿no? ¿Cómo va a ser el tamaño, el lugar, cuál va a ser las trayectorias, ¿no? Cuáles son las características de los campos críticos, la documentación, se va a certificar, dónde lo voy a realizar, quién lo va a realizar, qué equipo voy a tomar en cuenta, va a ser un equipo interno de la empresa, va a ser un outsourcing, va a ser un equipo mixto, ¿no? Consultores externos, consultores internos, van a trabajar, quiénes lo van a desarrollar, qué empresa lo va a hacer, qué tipo de empresa, tiene experiencia, tiene certificaciones internacionales, etcétera. O sea, es un team, un equipo que va a participar el profesional de TI. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuál es el calendario de trabajo en ese aspecto, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema, ¿no? El cronograma, ¿no? El cronograma de trabajo y cuánto va a ser. Esto es importante. ¿Cuál va a ser la inversión? ¿Cuál va a ser el ROI, el retorno de inversión? Mi información, muchos data centers se hacen y no hay retorno de inversión. No, no lo voy a hacer. Tienes que convencer. O sea, acá tienes que convencer al gerente, a los accionistas, de que tu data center va a ser sostenible, va a haber retorno de inversión y en cuánto tiempo, ¿no? Eso se llama la planificación a través del CAPEX, el OPEX operativo dentro de la infraestructura de centro de datos. Entonces hay que tratar de lo importante, ¿no? ¿Para qué hacer un data center? Un data center no se hace por moda, un data center se hace para poder dar sostenibilidad a una necesidad que tiene la empresa, generar cambios, generar valor. Y este es los 3 niveles de la norma, ¿no? El primer nivel a nivel de estrategias, que se establece la propuesta de diseño, planificación, ¿no? La segunda es la decisión, la aprobación correspondiente al diseño final, ¿no? Y justamente esta es la idea que todos hemos coincidido, ¿no? En el tema del diseño, las características que nos sugiere la norma ISO 22237, que nos va a permitir poder establecer la última fase, ¿no? Que es la parte operativa, la construcción, ¿no? Que es en ese sentido el criterio, ¿correcto? Muy bien, bueno, solamente para informarles que dentro de las expectativas se estaba programando una actualización para el 4, 5 y 6 de junio, ¿no? Ya eso lo van a coordinar con la señorita Daniela Olivo, va a haber una actualización a todos los asistentes, ¿no? Simplemente agradecerles, invitarlos al fanpage, al grupo, del comité, el grupo de trabajo de la comunidad de Data Center al 2025, ¿no? Ahí está, entran como Comité Centro de Datos y Ambiente de TI para que puedan recibir toda la información de los eventos que realizamos, campaña de sensibilización que va a empezar a partir del 1 de junio y todas las actividades vinculadas al tema respectivo. Entonces, le voy a dar pase a Juan Carlos para que, bueno, agradecerles a ustedes. Simplemente nuestra norma está en una etapa de sensibilización. Esperamos que ustedes, como parte del equipo de la comunidad de Data Center, puedan difundir este mensaje, ¿no? Este mensaje de que la norma ISO IS es una norma país de Perú y que lógicamente está involucrada dentro de los proyectos que les he mencionado hace un rato, ¿no? Y que lógicamente es una norma ISO, que garantiza una calidad en la construcción, ¿no? O sea,
Es como el ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000, ¿no? En el tema de productos, procesos, insumos, ¿no? Nosotros también tenemos una ISO para data center, que es esta. Entonces, yo creo que ningún empresario, ningún profesional va a decir, no, la ISO, no confío en la ISO porque no tiene calidad, no tiene garantía. Estaría pues haciendo un análisis que no convendría, ¿no? La ISO es a nivel mundial reconocida por sus procesos. Y lo que estamos proponiendo como norma es un proceso, la fase de diseño, 11 fases, para que todas las buenas prácticas a nivel mundial se alineen a esas 11 fases, que va a ser definida en ese aspecto. Muy bien, señores, muchas gracias. Les agradezco ahí tiene mi correo también para cualquier consulta, duda. Y vamos a darle pase a Juan Carlos para que pueda continuar y darle pase a Carlos, ¿no? A Carlos Díaz. Podamos continuar con el evento internacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, le doy el pase ahorita a nuestro siguiente expositor, al señor, el ingeniero Cristian Ramírez Montilla, que es de la empresa Siemon. Justamente, él nos va a dar todas las partes, las consideraciones de infraestructura de centros de datos. Juan Carlos, perdón, dale pase a Carlos para que lea su hoja de vida, por favor. Sí, Carlos, por favor, nos acompañas y lo presentas también a Cristian. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Juan Carlos, por el pase. También a Francisco. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Les habla Carlos Díaz. Vamos a seguir con estas ponencias matinales. En esta oportunidad, de esta presentación matinal. El segundo tema a tratar es el tema de fibra óptica en los data centers de hoy y mañana. Esta ponencia magistral va a estar a cargo del expositor, es el ingeniero Cristian Ramírez Montilla. Vamos a leer un poquito de su hoja de vida para que ustedes puedan conocer su gran profesionalismo y su experiencia en esto. Nuestro expositor, el ingeniero Cristian Ramírez, es consultor y conferencista internacional en sistema de transporte de la información, centros de datos y edificios inteligentes. También nuestro expositor viene trabajando y involucrado en estos temas, tanto en la industria de las tecnologías y la tecnología de información y comunicaciones, por más de 17 años. Actualmente se viene desempeñando como gerente técnico para la región andina en la empresa Siemens Company. Dentro de su haber también es especialista en soluciones de fibra óptica para proyectos tanto en el Caribe como en América Latina o Latinoamérica. Dentro de sus certificaciones que tiene en su haber nuestro ponente en cuanto al tema de las tecnologías de información y comunicaciones, tiene dos certificaciones. La primera certificación tiene una certificación BIXI como RCDD, que es diseñador en distribución de comunicaciones registrado, y también cuenta en su haber una certificación BIXI como DC, consultor en diseño de data center. Bueno, sin más preámbulo, hemos conocido un poco su gran profesionalismo y ahora van a ver la experiencia, su gran experiencia de nuestro ponente. Le damos el pase al ingeniero Cristian Ramírez Montilla. Adelante, ingeniero Cristian. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Excelente, y realmente los felicito que puedan tener una norma peruana para data center. Realmente la norma, dentro de sus objetivos, lo que busca es evitar las malas interpretaciones entre las partes, y las partes son los diseñadores, consultores, el usuario final y el integrador. Entonces, articulando todas estas fases, definitivamente podemos tener proyectos mucho más exitosos que puedan apoyar las iniciativas que son muy bien descritas dentro del documento de la ISO 22237. Mencionaba unas el ingeniero Francisco también en su ponencia,
disponibilidad, seguridad, hablaba también de eficiencia y por supuesto tenemos que hablar también de la escalabilidad. Entonces todo esto está completamente integrado y para eso pues hemos preparado una agenda muy interesante que intenta recolectar mensajes importantes que se están desarrollando justamente en esta industria, que son la tecnología de información y comunicaciones, orientado y centrándose en ese ambiente tan especial como son los centros de datos. Dentro de la ponencia también veía algunas preguntas, creo que el ingeniero Hugo estaba consultando que cuál era la diferencia entre un centro de cómputo y un data center. Quizás es importante, quizás para poder alinearnos con los conceptos que también son muy bien descritos y es la invitación para que podamos digerir y documentarnos a través de esta norma, se definen cada una de estas estancias. Cuando hablamos de un data center, tenemos que empezar definiendo que el data center es una estructura o un grupo de estructuras que está dedicado a hospedar y a centralizar servicios computacionales. Entonces, cuando hablo de servicios computacionales, acá estoy hablando de redes de networking y redes de área de almacenamiento, toda la parte de storage. Cuando hablo del data center, hablo de una estructura como un todo, pero el data center a su vez está dividido en múltiples estancias. Quizás la más importante y es donde nosotros tenemos los ambientes productivos, es la sala de cómputo. La sala de cómputo, también denominada área blanca, atribuible a la construcción de su piso falso, que muchos proyectos pues, se orientan en poder incluir pisos falsos dentro de la estructura, pues es esa área, la sala de cómputo o el centro de cómputo. Todo lo demás, que son áreas cooperantes, como el cuarto eléctrico, como el cuarto donde tenemos las unidades condensadoras, como cuartos de alistamiento, el mismo cuarto de operadores, cuartos donde tenemos los sistemas o generadores de emergencia, esos demás elementos componen también el centro de datos. Entonces, el centro de datos tenemos que verlo como un todo y persigue justamente los objetivos que veíamos hace unos minutos y yo siempre sugiero un elemento adicional que es la parte estética, o sea, la apariencia física. Cuando nosotros empezamos a profundizar en la apariencia física y lo vemos desde la óptica de la 22237, no es una prioridad, pero sí es un elemento para que nosotros podamos integrar y considerar dentro de nuestra arquitectura. Luego, cuando ustedes ven esas 11 fases de diseño, ustedes se van a encontrar con elementos que van a jugar a favor para poder integrar dentro de una filosofía o dentro de un criterio de diseño y para que podamos de alguna u otra forma articularla también con el tipo de componente o de sistema que nosotros estamos integrando. Aquí también estamos hablando de las marcas. Entonces, la disponibilidad es un criterio asociado al diseño y tiene un hermano menor, por colocarlo en términos mucho más entendibles, que es la confianza, la confiabilidad, y aquí tenemos que hablar también del producto que nosotros estamos seleccionando. Por esa razón, hemos preparado una agenda que intenta capturar quizás las principales causas, elementos que condicionan esa infraestructura en un data center. Dentro de las primeras, vamos a ver todo lo que tenga que ver con tendencias y el roadmap. Un roadmap es la visión de hacia dónde vamos, pero también es importante conocer desde dónde venimos, o sea, cuál es el camino que estamos recorriendo, cuál es nuestra ruta de trabajo. Vamos a tener que hablar sobre los estándares relevantes y aquí pues seguramente una marcada relevancia con el estándar ISO IEC 22237. Hablaremos sobre tecnologías de transporte de información. Nos empezaremos quizás a centrar en los medios físicos, en esas tecnologías de transporte que apoyan esa integración de múltiples equipos, de múltiples marcas dentro de un ecosistema de data center. Y vamos a empezar a digerir algunos conceptos como plug and play o elementos de conexiones predeterminadas que son referidas dentro del estándar desde la óptica de conectividad. Al final, unas conclusiones de cómo poder mejorar la infraestructura en redes ópticas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues el data center se constituye en un eje fundamental para que las compañías puedan crecer, para que los modelos de negocios puedan crecer y hoy, por ejemplo, estamos viendo una gran cantidad de iniciativas que se están gestando a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Muy bien lo explicaba Francisco cuando hablaba, por ejemplo, de todo lo que hace parte de los objetivos de Gobierno Digital, que es un decreto supremo, y cuando nosotros empezamos a suscribir este tipo de elementos, pues de manera inherente hablamos de los data centers.
Los data centers están articulando todas las iniciativas que estamos viendo en TI, absolutamente todas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Big Data, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos del Internet de las cosas, cuando hablamos de 5G, cuando hablamos del Internet del todo, cuando empezamos a integrar todos estos conceptos, necesitamos un espacio que sea lo suficientemente seguro, lo suficientemente confiable, lo suficientemente escalable y eficiente para que yo pueda acomodar las infraestructuras que voy a poder soportar hoy, pero que anticipen también un mañana. Entonces, el data center es un eje importantísimo en cualquier infraestructura y hoy por hoy tenemos muchos conceptos de data center. Dentro de la ponencia de Francisco se hablaba, por ejemplo, muy brevemente sobre los data center edge, data center empresariales, data center colo, data center cloud o nube, y todos estos están persiguiendo esos mismos objetivos. Algo bien interesante que salió en una revista hace un par de semanas, Empresario, definía cuáles eran los objetivos que normalmente los directores de tecnología perseguían, querían obtener a través de la infraestructura de su data center. Y todos ellos coinciden que el más importante es la disponibilidad. Pero después de ello tenemos los demás elementos que están articulados dentro de la ISO 22237 y todos estos son muy bien explicados, clasificados dentro del estándar. Quizás para que nosotros empecemos a familiarizarnos con los conceptos de data center, este primero, que quizás es un concepto relativamente nuevo, me habla de data center, que son especies de sucursales, son data centers descentralizados, es decir, que también pueden estar conectados a la nube y que están llevando servicios informáticos muy cercanos al punto de generación de los datos. Es decir, con todas estas iniciativas donde estamos empezando a automatizar, a integrar más dispositivos a la red, pues uno de los elementos fundamentales que tiene que cubrir los data centers es la latencia. Si ustedes saben, la latencia tiene que ver en gran medida con la cercanía. Entonces, entre más cercano tenga mi data center a la generación de datos, menor latencia, y por esa razón vamos a empezar a ver data center tipo sucursales mucho más pequeños, con 1, con 2 o con 3 gabinetes, pues que van a estar articulando todos esos criterios. Luego, la norma y sus guías pues nos dan una herramienta muy importante para poder apalancar todas estas iniciativas y poder hacerlo de la mejor manera. Los data center empresariales, los data center colo y los data center cloud seguramente están dentro de una mesa de discusión donde muchos clientes en estos momentos quizás están definiendo si necesitan apagar sus infraestructuras y llevarlas a un colo, llevarlas a un cloud. Y la realidad es que esto obedece realmente a la estrategia. Y la estrategia está definida en los primeros pasos, ¿sí? En la fase de planeación, que suscribe directamente la ISO IS 22237. Entonces, dependerá de la expectativa de cada cliente. Y hay diferentes estudios que nos hablan al respecto. Por ejemplo, hay una publicación reciente de IDC, ustedes la pueden buscar en internet, que está sugiriendo que el 85% de las empresas planean mover sus ambientes de producción que hoy estaban en un entorno público a entornos nuevamente privados durante el siguiente año. Y lo interesante es que este survey coincide también con una encuesta realizada por un equipo de consultoría internacional que se llama Nutanix, también lo pueden buscar en internet, en donde se encontró que el 73% informaron que están moviendo algunas aplicaciones fuera de la nube pública de nuevo a sus instalaciones. Y les preguntaban a estos señores por qué lo están haciendo de esta forma. Y la respuesta quizás puede variar dependiendo también del criterio de cada cliente. Pero si quisiéramos resumirlas en tres, podríamos decir que en primer lugar estaría la seguridad y la soberanía de los datos. Oiga, si yo lo tengo dentro de mi infraestructura yo puedo involucrar requisitos de seguridad que me puedan ayudar a mitigar de mejor manera el riesgo. O también, en un segundo lugar, tener la posibilidad de tener ese acceso local. O en un tercer lugar, la optimización de costos. Y si quisiera agregarle un cuarto, quizás pudiésemos hablar también de requerimientos de baja latencia. Pero si ustedes, por ejemplo, ven la contraparte, también van a encontrar estudios donde de alguna u otra forma también muchos clientes con sus instalaciones propias se están moviendo a una instalación
Cloud, a una instalación Colo. Entonces, la estrategia es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que digerir, planear y trabajar con el usuario final, si estamos desde la perspectiva del consultor. Y si somos usuarios finales, pues tenemos que asesorarnos en esos 4 lineamientos. Nuevamente, seguridad y soberanía de los datos. En segundo lugar, el acceso local. En tercer lugar, la optimización de los costos. Y en cuarto lugar, quizás el requerimiento asociado a la latencia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues los data centers definitivamente pues están marcando una era en donde se le da más importancia y las decisiones tienen que ser muy bien desarrolladas y discutidas. Lo que están viendo también en pantalla es como los data centers se vuelven ese eje prioritario, pues definitivamente toda esa información de todas esas iniciativas se tienen que mover y se tienen que almacenar. Entonces el data center aquí es amo y señor. Entonces la alta demanda, pues podemos iniciar quizás estudiándolo a través del cuadro que ustedes están viendo en pantalla, la gráfica que están viendo, en donde se refleja el tráfico global en el data center y se hace a través de la definición que están viendo en la parte superior de la pantalla, que se llama el Compound Annual Growth Rate, que es la tasa de crecimiento anual compuesto, y en donde se atribuye en los últimos 5 años un 27% de crecimiento. Esto es bien importante, es decir, esta industria sigue creciendo y se le sigue dando esa importancia. Por esa razón las normas. Pero quizás para que tengamos un panorama mucho más real, ese crecimiento del 27% está siendo apoyado en gran medida por regiones, por ejemplo, como el Medio Oriente y Asia, con un 34%, y para el caso de Latinoamérica, que quizás son los datos que nos corresponde estudiar, tenemos un modesto 22%. Pero esa cifra con seguridad va a explotar de acuerdo a todos estos nuevos elementos y derivaciones de data center que se empiezan a sumar al Bademecum, a las hojas de estudio que nosotros normalmente estamos considerando. La siguiente pregunta entonces es, todo ese tráfico, ¿cierto? ¿Cómo se divide dentro del data center? Estamos hablando que tenemos que mover información, que tenemos que cuidar la información a través de buenas prácticas y existen varios estudios que verifican el comportamiento del tráfico de los datos al interior del data center, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la torta que está en la parte superior izquierda, encontramos que dentro del data center, o sea, cuando hablamos de datos de tráfico, el 77% de los datos se está moviendo dentro del data center, es decir, de gabinete a gabinete. Y aquí tenemos que hablar que este tráfico está integrado por redes de área de almacenamiento, como conocemos redes SAN, todo el tema de autenticación y ambientes de producción y desarrollo, dentro de los cuales, como ustedes están viendo también en la parte superior de la pantalla, Big Data, ¿sí? Que son grandes datos con un volumen, con una variedad, con una velocidad, con una veracidad, ¿sí? Constituyen pues un crecimiento fundamental en este espacio de los datos dentro del data center y donde a través del Big Data pues están cambiando muchos modelos de negocio, donde se está intentando automatizar de una manera mucho más inteligente y predictiva los procesos. Si seguimos viendo la torta, nosotros tenemos también datos que se están moviendo a nivel de data center, pero de data center a data center, es decir, 2 facilities totalmente independientes. 2 facilities separados por un enlace que puede ser un enlace MAN o enlaces WAN, y acá normalmente estamos hablando de todo lo que tenga que ver con replicación y enlaces intercloud, que representa, como lo están viendo en pantalla, un 9%. Los datos que se están moviendo del data center hacia la red de usuarios o hacia los dispositivos que están apoyando justamente las iniciativas del usuario final, que están al servicio de los ocupantes, oscilan entre un 14%, y acá estamos hablando de aplicaciones vía web, de email, de videos sobre demanda. Ahora, cada cliente, conociendo su infraestructura, pues es autónomo de poder presionar el acelerador y mover este velocímetro que están viendo acá en la parte derecha de su pantalla y moverse
hacia donde más le convenga. Entonces, lo que tenemos en la pantalla, pues es una iniciativa que ha desarrollado Ethernet Alliance. Ethernet Alliance es una organización que se encarga de poder apalancar, de poder promover todo lo que son las iniciativas de Ethernet, y vamos a poder ver pues las diferentes verticales, y en cada una de esas verticales tenemos diferentes velocidades. Entonces el cliente es autónomo de poder direccionar su infraestructura pues de acuerdo a sus expectativas y necesidades, entendiendo que todo lo que tenga que ver con sensores, la parte de automatización, pues se está moviendo a través de velocidades no muy exigentes, pero sí muy confiables, que pueden estar entre 10 megabits por segundo y 100 megabits por segundo. Si nos vamos a la parte Enterprise, nos movemos desde 100 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. Cuando empezamos a hablar de un ambiente Enterprise de data center, tenemos que hablar desde 1 gigabit por segundo hasta 40 gigabits por segundo, y de ahí en adelante tenemos un panorama bastante visionario en donde a través de Ethernet me permite llevar el acelerador a hoy a 400 gigabits por segundo. Pero toda esta estrategia de los data centers definitivamente tiene que ser apoyada a través de estándares, y hay muchos estándares en la industria, hay muchos estándares en el mercado, y hay muchos estándares que se encargan de poder ocupar su alcance a ciertos criterios. Lo que están viendo en la parte izquierda de la pantalla son estándares asociados a la parte de eficiencia energética. Acá podemos encontrar, por ejemplo, todo el programa de Leadership and Energy and Environmental Design, que es desarrollado por el US Green Building Council. Este es una certificación de un reconocimiento marcado en la industria, tanto para la fase constructiva como para la parte de diseño. También está asociada para la parte de data center, entonces se puede certificar un data center a través del programa LEED. Hay otro programa que es el programa CEDA, que es Certified Energy Efficient Data Center Award. Este es un programa que dura 2 años. En el primer año se evalúa la infraestructura, se dan unas guías, unos lineamientos, y en el siguiente año el cliente tiene que haber implementado esas guías para poder obtener una calificación de acuerdo al programa CEDA. En la parte de security, hay un estándar que ha tenido un reconocimiento muy marcado en la industria, en el mercado, y es el PCI. PCI significa Payment Card Industry, payment de tarjetas, payment de pagos, card de tarjeta, Industry Data Center Security Standard. Este es un estándar desarrollado para aquellos espacios y sitios donde se estén realizando transacciones bancarias. Entonces, lo que son franquicias como Visa, Mastercard, han desarrollado lineamientos desde el punto de vista operacional para poder reducir el riesgo de fraude en ese tipo de estancias, es decir, toda la parte financiera o toda la parte de retail, donde se tenga seguramente información de terceros y movimientos transaccionales, pues el PCI se convierte en un eje fundamental, al igual que ISO 27001, que lo mencionaba también Francisco dentro de su ponencia, que se encarga de verificar la integridad de la información. Hay una guía de este estándar que es la 27002. En esta guía, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con tecnologías de transporte, se menciona el par trenzado balanceado, es decir, cobre, pero apantallado, como recomendación para poder cuidar la seguridad de la información en 2 sentidos. El primero, que la información no pueda ser interceptada, es decir, que no tenga la capacidad de chuzar el cable y poder extraer información, y que las energías no deseadas que están en el ambiente no afecten la integridad de mis datos. Entonces se habla de radiación y de emisión, y las soluciones apantalladas acá se constituyen en un eje fundamental. En una tercera línea tenemos que hablar de la disponibilidad, performance y good practices, las buenas prácticas. Y acá tenemos estándares como VIXI, como la TIA y como el Uptime. Aquí ustedes van a encontrar información que involucra en algunos casos múltiples sistemas, en algunos simplemente profundizan información sobre sistemas puntuales que hacen parte de la infraestructura de data center,
Pero dejé para el final quizás lo mejor, y lo mejor es ISO IEC, que hoy por hoy ya se constituye como una norma peruana, porque esta norma peruana tiene algo muy interesante, y es que aborda desde las tres perspectivas un alcance muy bien definido. Cuando hablamos de este estándar, tiene propósitos específicos y lo mencionaba muy bien en la ponencia Francisco, pero quizás aquí está mucho más gráfico para que puedan entender su alcance. En primer lugar, hablamos de todo lo que tenga que ver con la eficiencia. Ellos hablan de algo que se llama Energy Efficient Enable Levels, es decir, habilitadores de la eficiencia energética. Y no solamente lo habla para la parte de aires acondicionados, que quizás es uno de los protagonistas más importantes en la generación y consumo de energía dentro del data center, no lo habla solamente en la parte, por ejemplo, de power, sino también se involucra en la parte de comunicaciones. Es algo muy interesante. ¿De qué manera y a través de qué tipo de estrategias yo puedo involucrar habilitadores de eficiencia a través de la infraestructura de telecomunicaciones? Eso lo pueden encontrar en el anexo, en el primer anexo del capítulo 5 de la norma ISO IEC 22237. Y lo que hace el estándar ISO 22237, que es norma peruana, y la verdad me siento un poco orgulloso del equipo del trabajo que ha hecho el equipo, porque debo mencionarlo, si nosotros miramos Brasil hacia Panamá, no existe ningún país que haya desarrollado una norma con un alcance similar. Si vemos un poco más arriba, vemos por ejemplo a México. México tiene una norma que se llama la norma mexicana ISO IEC 11801-5, pero este capítulo 5 solamente cubre un alcance de telecomunicaciones. Lo que ustedes tienen en Perú es una herramienta poderosísima que hay que utilizarla, que hay que promoverla, que hay que divulgarla, y pues para eso necesitamos tener el estándar, digerirlo y empezar a entender cuáles son sus diferentes niveles. Entonces, cuando hablamos de la parte de eficiencia, en la parte de eficiencia hay tres niveles. Y la clasificación de eficiencia a través de los tres niveles denota el régimen de medición. Entonces, cuando yo tengo un nivel 1, el régimen de medición es menos estricto, hasta un nivel 3, donde yo tengo un régimen de medición a través de los componentes, es decir, la granularidad de la información que puedo obtener a través de cada componente dentro de mi data center. Entonces aquí ya se empiezan a involucrar conceptos como el DCIM, Data Center Infrastructure Management. Podemos encontrar conceptos que están en el capítulo 5 que se llaman AIM. AIM significa Automated Infrastructure Management, que es infraestructura gestionada a través, o sea, automatización de la infraestructura, ¿cierto? O infraestructura a través de una gestión automatizada, quizás mucho más fácil, que donde yo ya empiezo a involucrar cableado inteligente dentro de las diferentes estancias de mi data center. ¿Para qué? Para que el cliente se pueda dedicar a temas mucho más estratégicos, Big Data, el Internet de las cosas, la hiperconvergencia en los data centers, que también se coloca de moda, las diferentes topologías, y el cableado, sus movimientos, adiciones y cambios, todo lo que es la plataforma o las tecnologías de transporte, pues sean confiadas a un software que me mantenga la información documentada y en línea, que cada cambio lo pueda ver representado en una herramienta de software de manera automática y en tiempo real. Eso es ISO IEC frente al tema de eficiencia. Si lo miramos frente al tema de seguridad, ISO IEC también define unos criterios y acá no vamos a encontrar niveles, sino vamos a encontrar clases. Y esas clases están divididas en todo lo que tenga que ver en el control de acceso no autorizado. Entonces, cómo yo controlo las diferentes estancias, los recursos que voy a utilizar, tanto físicos como a nivel de seguridad electrónica, para poder monitorear y gestionar las diferentes estancias de mi data center. Pero también involucra condiciones y eventos ambientales internos y externos. Entonces, también vamos a encontrar una clasificación
que puede estar dividida en 1, 2, 3 y 4 y está muy bien documentada y pues es una invitación también, los que les apasiona el tema de seguridad, aquí también van a encontrar muy buena información. En el tema de disponibilidad, aquí yo encuentro algo muy importante y es que la disponibilidad normalmente pues es el objetivo que persigue cualquier tipo de infraestructura de TI, pero la disponibilidad como se muestra dentro del documento de la ISO 22237 involucra conceptos muy poderosos. No solamente me hablan de la confiabilidad, de la redundancia, sino me empiezan a hablar de la robustez, de la priorización, me empiezan a hablar de los costos. Entonces, es un concepto holístico que me lleva a determinar los niveles de disponibilidad que yo voy a tener. Y estos niveles de disponibilidad están asociados al capítulo de Power, están asociados al capítulo de Cooling y están asociados al capítulo de telecomunicaciones, que es algo que muchas normas quizás dejan por fuera dentro del alcance. Entonces, cuando empezamos a ver el ISO IS 22237 como una norma peruana, definitivamente lo que le permite al mercado peruano es moverse en una dirección correcta, muy bien articulada. Si nosotros, por ejemplo, comparamos este estándar con un estándar TIA, que mi mamá siempre decía que las comparaciones son odiosas, pero en algunos casos hay que hacerlo y en ese sentido, cuando hablamos de la TIA, que es la Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones, que es un ente protagonista dentro de la industria, ellos se encargan de desarrollar normas que están orientados al mercado americano, mientras que ISO IEC se encarga de desarrollar normas para un mercado internacional y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Cuando nosotros hablamos de ISO, IEC, estamos hablando de romper barreras tecnológicas. Cuando hablamos de ISO, IEC, estamos hablando de una naturaleza mucho más exigente. Cuando ustedes, por ejemplo, ven algo muy sencillo que es la certificación de enlaces de cobre o enlaces de fibra óptica, uno puede ser en los límites de la TIA o puede certificar basado en los límites de la ISO. Yo siempre recomiendo que se certifique basado en los límites de la ISO, que son más exigentes por su naturaleza, involucran más componentes y la barra de salto pues está mucho más arriba, es decir, es mucho más exigente. Pero también se adapta a nuestros mercados para que ustedes de pronto puedan digerir un poco más de información y porque quizás mercados como México, mercados como el ecuatoriano, como el colombiano, mercados como el peruano, se están moviendo en la dirección de normas ISO y no en normas canadienses, no en normas americanas, no en normas chinas, no en normas japonesas, no en normas europeas. Esta discusión quizás se puede dirimir muy fácil recordando que Perú es adscrito, se hace miembro de la Organización Mundial del Comercio a mediados de los años 90. En 1995, Perú se suscribe a la OMC y dentro de la OMC hay un capítulo que se llama OTC, Obstáculos Técnicos al Comercio. Y los obstáculos técnicos al comercio son elementos que se pueden revisar directamente a través de normativas técnicas. Las normativas técnicas en ese sentido por las cuales debería moverse un mercado peruano o un mercado colombiano o un mercado ecuatoriano o México adscrito a la OMC son normas de carácter internacional. ISO significa Organización de Estándares Internacionales y siempre lo van a encontrar con un brazo tecnológico que lo acompaña, que es la IEC, la Comisión Internacional de Electrotecnia. Hoy, como norma técnica peruana desarrollada y promovida por el INACAI, un importante golpe de autoridad para el mercado de tecnologías de información y comunicaciones, para el mercado peruano y para el mercado latinoamericano. Entonces, nuevamente, mis felicitaciones a todas las personas que participaron en este estándar, que como mencionaba Francisco, y para las personas que no alcanzaron a escucharlo, quizás tomó poco más de un año el poder adaptar la prosa, la información, el contenido técnico a un mercado peruano y que hoy por hoy, pues a partir del año 2020, pues entra en rigor y se está iniciando esa campaña de sensibilización para que todos podamos conocerla, tener la norma y poder
anticiparnos a todos esos cambios tecnológicos que se van a tener a través de la infraestructura. Entonces, lo que yo busco y lo que busca Simon y lo que busca seguramente el comité y todos los que somos consultores es intentar movernos en la dirección correcta. Y para movernos en la dirección correcta están las normas, están los estándares, y estas normas y estándares, como es el caso de la 22237, también invoca arquitecturas a través de la colocación de equipos y de la colocación de infraestructura física dentro del data center. Cuando nosotros empezamos a ver ese data center y ahí quizás en sus elementos más importantes a nivel de transporte de información, de equipos de IT, pues nosotros tenemos que empezar a anticipar los cambios tecnológicos. Hace poco tenía un cliente y, bueno, esta semana el cliente me decía: Cristian, yo tengo que preparar mi infraestructura de mi data center, yo necesito saber qué topología debería tener, qué equipos pudiese quizás anticipar para que lo que yo pueda comprar en los siguientes 2 meses no me quede corto cuando yo me mueva la infraestructura que en estos momentos se está construyendo, que se terminará en año y medio o en 2 años. Entonces, para eso es importante conocer este tipo de información, y está ahí documentada dentro del estándar. También la pueden encontrar documentada a través de papers o documentación de Simon. Y lo que ustedes están viendo en pantalla en la parte izquierda es una topología que se implementa a nivel de redes de datos, ¿cierto? Para todo lo que tenga que ver con servidores, para todo lo que tenga que ver con redes de almacenamiento y todo lo que tenga que ver con tecnologías de transporte, que se llama una topología o arquitectura tradicional de 3 niveles. Los 3 niveles ustedes los pueden ver como el core, como switches de agregación o switches de acceso, que son los que directamente intercambian información con los equipos de usuario final, en este caso con los servidores o las redes de almacenamiento. Cuando nosotros vemos esto, o estos 3 esquemas, nosotros vamos a encontrarlos en la ISO IEC 22237 con unos nombres quizás mucho más específicos y mucho más orientados al cumplimiento del estándar. Donde se colocan los equipos de core se llama MD o Main Distribution. Donde colocamos los equipos de agregación, esos equipos de agregación se llaman una distribución intermedia, o podría llamarse también un ZD. El ZD es un área de distribución de zona, y puedo tener acá los switches de acceso que el estándar lo define como Equipment Outlet. Entonces, cada una de estas jerarquías de una red son definidas por la ISO 22237 y define como la porción de cableado y de equipos que yo voy a tener que segregar dentro de mi data center. Debo hacerlo de esa manera. Este es un primer esquema, funciona bien para las arquitecturas que ustedes están viendo en la pantalla. Sin embargo, como discutíamos con un cliente hace un par de días, para centros de datos que empiezan a ser virtualizados, donde los servidores de cómputo y las redes de almacenamiento están ubicados en cualquier parte del centro de datos porque tienen funciones combinadas y cooperantes, pues no es la mejor arquitectura porque tengo 3 niveles. Por esa razón, se ha creado también y documentado dentro del estándar 2237 una topología que se llama Fabric o FAT-Tree, o mucho más fácil, Leaf-Spine. Esta arquitectura Leaf-Spine es la que están viendo en pantalla, crece de manera horizontal, no vertical, porque únicamente tiene 2 niveles. Leaf-Spine en este caso nos puede ayudar al manejo de ancho de banda y de latencia, porque tengo conexiones equipo a equipo y es una conexión, o son conexiones muy dinámicas. Como se pueden dar cuenta, pues integra más conexiones físicas, pero habilita esos ambientes cooperativos donde tengo en múltiples ubicaciones servidores y en múltiples ubicaciones toda la parte de SAN. Entonces, como propósitos específicos de estas topologías tenemos, en primer lugar, atender velocidades demandantes con una menor latencia. También de alguna u otra forma tengo una red habilitada mucho más cooperante y pues es una arquitectura que es muy escalable, pero tengo entonces varias opciones.
Y esas opciones también dependerán, y aquí me voy a devolver un poco, de lo que ustedes están viendo en la parte derecha de su pantalla. Cuando nosotros hablamos de un estándar ISO, como el que ha adoptado el mercado peruano, estos estándares ISO articulan su mensaje a través de estándares que ya han sido suscritos y que por lo general pues tienen un ambiente también de participación o tienen una cuota de participación dentro del data center. Aquí tenemos que hablar de Ethernet, que yo siempre lo defino en mis ponencias como Ethernet always win, Ethernet siempre gana. Ya estamos viendo que la industria de OT se está moviendo a Ethernet, estamos viendo que sensores donde antes no tenían puertos en formato RJ45, hoy los están integrando, todo lo que son actuadores, sensores, y estamos viendo que más velocidades se están desarrollando. Lo que están viendo en la parte superior derecha de la pantalla, no sé si alcanzan a ver mi cursor, es la visión de Ethernet Alliance, ¿sí? Que proporciona la IEEE. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y pues Ethernet y el grupo de trabajo que se encarga de desarrollar aplicaciones alambradas, pues ha tenido una participación importante, histórica y muy relevante en lo que nosotros hacemos en la actualidad. Tiene un desarrollo de más de 40 años, ¿cierto? Cuando se empezaron a tener las primeras iniciativas, las primeras velocidades en Ethernet, en cable coaxial, y a partir de ello, pues hemos empezado a evolucionar. La primera velocidad de 10 megabits por segundo, que en este caso fue una velocidad en coaxial, se dio en 1983. En par trenzado balanceado, esos 10 megabits por segundo se pudieron llevar de una manera mucho más flexible, mucho más económica, a través de un hardware de conexión quizás que permitía anticiparse a algunos cambios tecnológicos, porque ya si yo cambiaba el equipo, no tenía que cambiar el hardware, no tenía que cambiar el cable, y a principios de los años 90, en 1991, se liberó 10 megabits por segundo en par trenzado. Después de eso, todos los puntos en color verde son las velocidades que se han desarrollado por parte del grupo de estudio de trabajo de Ethernet, que muchos de ustedes lo conocen como 802.3. 10, 100, 1 giga, 10 gigas. En el año 2010 hubo algo muy importante, es que se desarrolló una velocidad intermedia, es decir, ya no los saltos de 10 en 10, sino hablábamos de una velocidad de 10, de 100, pero una velocidad intermedia, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, de 40 gigabits por segundo. Después de eso, fíjense que se liberó 400, 250, y fíjense que en el año 2016, hace 2 años, pues hubo un año para recordar porque se liberaron varias tecnologías, 2.5, 5 y 25 gigabits por segundo. Ese es el velocímetro que yo les mostraba hace unos minutos en pantalla, donde el cliente puede presionar ese acelerador y puede ir hasta donde él quiera, ¿cierto? Pero tiene que arrancar a través de la estrategia, y es, ¿qué es lo que yo necesito? Pero la infraestructura tiene que ser muy flexible, es decir, que si yo hablo de una red de cableado estructurado, la red de cableado estructurado por lo menos debe soportarme 2 cambios generacionales hacia adelante. Entonces, tiene que poder anticipar ese hardware a nivel de equipos que típicamente se hace cada 3, cada 5 años. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener en mente la visión de Ethernet y sobre eso desplegar toda la infraestructura y las buenas prácticas que están ahí documentadas en la ISO IS 22237. Cuando nosotros vemos otro tipo de aplicación que puede tener un protagonismo importante dentro del data center, seguramente ustedes estarán pensando en toda la parte de redes de área de almacenamiento, la parte de SAN. Lo de arriba es LAN, lo de abajo es la parte de SAN. Cuando nosotros hablamos de la parte de SAN, estas aplicaciones no son desarrolladas por la IEEE, sino son desarrolladas por este grupo que se alcanza a ver pues, de manera muy pequeña en la parte derecha de la pantalla, que se llama FCIA o FCIA, Fiber Channel Industry Association, que nos han mostrado también, al igual que Ethernet, una ruta de varias velocidades para la parte de SAN desde 1996.
Actualmente tenemos 7 generaciones y es importante también que lo podamos entender y sobre eso poder definir, oiga, qué topología, qué medio físico, cuáles son las tecnologías de transporte que voy a tener o qué equipos activos son los que yo voy a involucrar también dentro de mi infraestructura. Entonces, cuando hablamos de Fiber Channel, tenemos 7 generaciones. La primera generación, 8 gigas Fiber Channel. La segunda generación, la primera generación, 1 giga Fiber Channel. Segunda generación, 2 gigas Fiber Channel. La tercera generación, 4 gigas Fiber Channel. La cuarta generación, 8 gigas Fiber Channel. Quinta, 16. Sexta generación, 1, 2, 3, 4, 5. Sexta generación, 32 gigas Fiber Channel y ese mismo año se desarrolla 128 gigas Fiber Channel. Ya les voy a explicar la diferencia entre cada una de ellas y por qué está en un cuadrante distinto. Hacia adelante, la séptima generación, que en estos momentos está disponible, es 64 gigas Fiber Channel y también tenemos que hablar que ese mismo año se liberó 256 gigas Fiber Channel. Entonces son 7 generaciones, la diferencia en las velocidades que están en la parte arriba, en la parte superior de la gráfica respecto a las que están en la parte de abajo de su pantalla, es que las tecnologías que están en la parte superior utilizan un procesamiento de óptica paralela. O sea, procesamiento óptica paralela es cuando yo tengo en un uplink, en un puerto de un switch, más de 2 hilos. Cuando yo tengo más de 2 hilos, yo voy a hablar de un procesamiento óptico paralelo. En el caso de Fiber Channel, me está hablando de Quad. Quad Small Form Factor, es decir, que el factor de forma de los puertos de los equipos me reciben 4 líneas. 4 líneas son 8 fibras ópticas, cada línea compuesta por 2 hilitos de fibra óptica. Y en la parte de abajo tenemos la arquitectura serial tradicional donde tengo una línea y cada línea pues nuevamente es comprendida por 2 hilos de fibra óptica. En este caso pues conocemos las interfaces de tipo LC. Pero ya empezamos a tener conceptos adicionales, es que hay equipos que están integrando más hilos y el factor de forma del uplink del tipo LC quizás ya no va a ser suficiente para poder abordar velocidades de siguiente generación. Entonces, teniendo esto en mente y sabiendo que no hemos terminado de digerir lo que quizás ya tenemos hasta el momento, que son las bolas en color verde y las bolas en color morado, tenemos información que en estos momentos se está estudiando por parte de 2 comités, como 1.6 terabit Ethernet, 800 gigabit Ethernet, y en el caso, por ejemplo, de Fiber Channel, fíjense que se está hablando de 128 y de 512 gigas Fiber Channel. Luego, pues la infraestructura definitivamente sí tiene que estar en esa capacidad de soportar lo que se viene. Si bien es cierto, los equipos quizás que yo tengo no tienen esa capacidad, la infraestructura y su topología, pues definitivamente involucran un concepto importante para poder definirlo. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de las tecnologías de transporte, nosotros tenemos que mencionar que tanto el cobre como la fibra óptica coexisten frente a una misma pasarela de cooperación. Hay muchos clientes o muchos fabricantes incluso en el mercado que intentan poner a competir el cobre con la fibra óptica y no tiene ningún sentido porque ambas tecnologías están a disposición del usuario y de los equipos. Depende nuevamente de esa estrategia, depende de los equipos que nosotros tenemos y de las tecnologías que vayamos a desarrollar. Cuando nosotros estamos hablando entonces de temas de par trenzado balanceado, lo mínimo que recomienda el estándar es categoría 6A, clase E aumentado. Ese es un buen elemento que seguramente ustedes van a estudiar cuando tengan la norma, cuando profundicemos un poco más a nivel de las tecnologías de transporte, es que categoría es un nombre atribuible al componente que hace parte de un canal de comunicaciones. Es decir, si yo tengo un canal de comunicaciones que está comprendido por cobre, el cable de cobre, por los outlets, jacks o el hardware de conexión y los patchcore de los extremos que conectan el enlace, en este caso, cada componente en la ISO IEC 22237 es definido como categoría. Pero el rendimiento de esos elementos que están puestos y colocados en la red se clasifica. Es decir, no lo voy a categorizar, sino lo voy a clasificar como clase
he aumentado. Es lo mínimo que yo debería tener dentro de una infraestructura. Sin embargo, cuando yo reviso a profundidad el capítulo 5 de la 22237, la 22237 llama a la 11801, ¿cierto? Es decir, también toma una serie de normas ISO y la serie de normas ISO 11801 es de las normas también más importantes que existe en la industria. Y fíjense lo que dice acá. Lo que dice en la parte de color rojo es que para nuevas implementaciones, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, quisiera tener la posibilidad de alcanzar velocidades de 25 o de 40 gigas de aquí a un mañana, que son temas que se están desarrollando por parte de los fabricantes de switches y servidores, pues dice acá de manera clara que lo mejor sería implementar para nuevas implementaciones un cableado clase 1 o un cableado clase 2. El cableado clase 1 y el cableado clase 2 es el que están viendo ustedes en la parte izquierda de su pantalla. Clase 1 denota componentes que conforman un canal categorizados como 8.1. Clase 2 denota componentes que son categorizados como 8.2, es decir, cualquiera de estas dos opciones sería la mejor alternativa para poder soportar o anticipar esos potenciales cambios tecnológicos si yo quiero implementar par trenzado balanceado. Algunos elementos que vale la pena rescatar del slide que ustedes están viendo en la pantalla es la fabricación, la construcción del cable. Si ustedes se dan cuenta, tanto en categoría 8.1, que es este que está acá, o en categoría 8.2, que es este segundo que están viendo como SFTP, son soluciones apantalladas. Cuando entonces nosotros empezamos a leer la 22237 llama a una serie de normas y habilita cables, ¿cierto? Que pueden ser los que ustedes están viendo en la pantalla, recomendado desde 6A en adelante. Todos los que ustedes están viendo acá son soluciones de cobre. Y las soluciones de cobre que están viendo en el cuadro superior de la parte derecha me asocian cables no apantallados y cables apantallados. De las 10 tecnologías de transporte de par trenzado balanceado, 7 de ellas son apantalladas. Luego, el apantallamiento en las soluciones ha demostrado una consistencia y una coherencia también en el mensaje que Simon ha entregado en el mercado. Simon tiene soluciones apantalladas y no apantalladas, vale la pena mencionarlo, como publicidad política no pagada, pero nosotros hemos mencionado las bondades técnicas que tienen las soluciones apantalladas. Por esa razón, desde el año 2006 en adelante, todo lo que se ha desarrollado como nuevo en los últimos 14 años son soluciones apantalladas. Entonces, dentro del menú de selección de tecnologías de par trenzado balanceado, pues tenemos 6A, 7A, 8.1 y 8.2. 8.1 y 8.2 anticipan los cambios tecnológicos que se puedan surtir en el data center a nivel de los activos de IT. De otro lado, tenemos que hablar también muy brevemente sobre temas de fibra óptica, que de hecho era el tema que nos traía a colación. Y el mercado de fibra óptica también pues viene creciendo de manera muy rápida. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una gráfica que es auspiciada por TextBlock, y esta gráfica nos muestra la manera en cómo las velocidades a nivel de los puertos, de los equipos, de los transceivers, han venido siendo más exigente y han venido desplazando tecnologías predecesoras de alguna u otra forma. En color azul ustedes están viendo 1 gigabit por segundo. Entonces ustedes se dan cuenta que 1 gigabit por segundo ha empezado a ser desplazado por tecnologías de 10, por tecnologías de 25, por tecnologías de 40, por tecnologías de 50 y por tecnologías de 100 gigabit por segundo. Algo que quiero que ustedes también tengan en mente es que la industria de transceptores ópticos de la electrónica es una industria muy grande. Se habla de alrededor de 10.000 millones de dólares para el 2020, y lo que podemos rescatar de esta cifra, dar una cifra por darla, es que este crecimiento es un crecimiento apalancado por velocidades de 10,
25 y 40 gigabits por segundo. Entonces, si estoy hablando del data center, pues entonces tengo que pensar en este tipo de velocidades. Tengo que pensar que cuando yo instale la infraestructura de cableado y instale mis equipos activos, pues ambos tienen que armonizar. Tengo que pensar que cuando yo traiga esos equipos activos y tenga mi infraestructura, esa infraestructura no solamente tiene que soportarlo, sino que de alguna u otra forma tiene que proporcionarme un rendimiento superior, no un rendimiento marginal. Mi recomendación en ese sentido, entonces, es que nosotros nuevamente empecemos a llamar todos esos entes, organizaciones que están desarrollando tecnologías. Y el que están viendo en la pantalla nuevamente es Ethernet Alliance, la IEEE, donde nos muestra diversas tecnologías. Diversas tecnologías en par trenzado balanceado, pero aquí me quiero centrar en las soluciones de redes ópticas. Las soluciones de redes ópticas para data centers son las que ustedes están viendo en la pantalla y está sombreado. Dice Multimode Fiber, ¿cierto? PSM4, que es una especie de modulación de 4 pulsos, y Single Mode Fiber. Esto es lo que normalmente se instala dentro de los data centers. Y acá usted tiene un abanico de velocidades que podrá seleccionar de acuerdo a los criterios. Ahora, la infraestructura tiene que cumplir o anticipar lo que se tenga. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá vamos a colocar un ejemplo rápido, ven esto que dice 25G base, ¿cierto? 25G significa 25 gigabits por segundo, base es banda base, quiere decir que está suscrito a través de directrices que dicta la IEEE, y normalmente después del guión hay dos prefijos, ¿cierto? Esos dos prefijos pueden ser hasta 4 prefijos. En este primer ejemplo estamos viendo SR. SR significa que la tecnología del transceiver que voy a involucrar dentro de mi data center es Show Reach, es de corto alcance. Quiere decir que la fibra óptica que tengo que integrar dentro de mi presupuesto es una fibra óptica que pueda trabajar en una ventana de operación corta, ¿sí? Pero ustedes están viendo abajo 40G base SR4. Fíjense que SR4 es lo mismo, trabajo en una ventana de operación corta, que quizás para profundizar un poco más, para las personas que lo conocen, la ventana de operación corta son los 850 nanómetros, pero lo acompaña un tercer prefijo, que es el 4. Este 4 denota la cantidad de líneas que yo voy a tener en la transmisión. Quiere decir que ya no tengo una, como tengo en 25, sino tengo 4. Si tengo 4, esto indica la cantidad de líneas. La cantidad de líneas, recuerden que también me puede ayudar a determinar la cantidad de hilos. Quiere decir que la cantidad de hilos que voy a tener en este caso van a ser 8 hilos. ¿Por qué? Porque cada línea ocupa 2 hilos. En el caso de 25 gigas, como tengo solamente una línea, ¿cierto? Voy a tener 2 hilos. Entonces, lo que ustedes seguramente se estarán preguntando es, oiga, pues yo conozco redes ópticas que tienen conectores LC, que tienen conectores SC, pero ¿cuáles son los conectores que yo debería tener cuando yo en un conector estoy integrando múltiples hilos? ¿Y cuáles son los equipos que yo tengo que estar integrando cuando yo ya tengo más de 2 hilos? Ustedes pueden ver acá la relación también de espacio, las dimensiones de cada una de las interfaces. Si ustedes, por ejemplo, me están hablando de una línea, seguramente tenemos que hablar por temas de factor de ocupación en data center de conectores de tipo LC. Conectores de tipo LC como el que están viendo aquí en la pantalla que dice SFP. Pero si ustedes me dicen, Cristian, yo quiero tener QSFPs, el QSFP es ligeramente más grande y pienso que el factor de forma del equipo pues es totalmente disponible, es totalmente diferente y no es compatible con un conector LC. Entonces yo ya tengo que involucrar interfaces ópticas distintas. Las interfaces ópticas pues dependerán entonces de la manera en cómo yo estoy definiendo la estrategia. Y eso es algo muy bonito y quiero también recalcarlo, atractivo del estándar, y es que el estándar define la estrategia hasta las fases ya de operación y posadaptación. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los estándares convencionales, un estándar convencional involucra simplemente 5 fases en un diseño, en una operación y en una entrega, o sea, en el proyecto. Cuando estamos hablando de la ISO IS
articula y armoniza 11 fases. Entonces yo tengo que cuidar qué es lo que va a tener el cliente para así poder de alguna u otra forma direccionar pues la mejor opción, la mejor alternativa posible. Y cuando hablamos, por ejemplo, de redes ópticas, tenemos diferentes opciones para poder de alguna u otra forma articular ese mensaje activo con los componentes pasivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de las opciones de terminación, que pueden ser diversas, muy distintas, podemos hablar de esta primera, que es la tradicional, que es cuando yo tengo un conector de fibra óptica y lo termino en campo. Acá tengo que lijar, tengo que inspeccionar, a veces tengo que hacer limpieza y es un proceso recurrente, repetitivo y normalmente dispendioso. Normalmente se utilizan conectores de tipo adhesivo, también conocidos popularmente como conectores de tipo epóxico. Hay algunas opciones también en el mercado que son hacer empalmes por fusión. Quizás esas son mucho más conocidas. Las empalmes por fusión me permiten tener fusiones donde yo tengo un jumper que es terminado en un conector en solamente un extremo y en el otro extremo lo que yo hago es fusionar a través de un arco eléctrico la fibra óptica entrante con el pigtail. Esto yo lo puedo acomodar en cassettes, lo puedo acomodar en una bandeja portafusión, tengo diferentes opciones. Pero también hay otra tercera opción que se llama conectores de empalme. El conector por empalme, yo ya no hago la fusión tipo pigtail, sino hago la fusión sobre el cuerpo del conector. Es decir, también aplico un arco eléctrico, pero la pieza de vidrio está interna dentro del conector. Esto también pues está siendo muy utilizado en la industria de data center, especialmente en todo lo que tenga que ver con proveedores de servicio. Tenemos otra opción en la industria y Simon también todas disponibles que utiliza conectores predeterminados o conectores de empalme mecánico. Ese conector también ya tiene una pieza de vidrio, pero no voy a fundir a través de un arco eléctrico, sino a través de una terminación de un empalme mecánico. Voy a alinear la fibra óptica que está interna dentro del cuerpo de conector con una fibra óptica entrante. Y por último, se habla de las fibras ópticas predeterminadas. Y esto quizás es parte de los mensajes más importantes de esta charla, porque cuando hablamos nosotros de ensambles de fibras ópticas predeterminadas, muchas personas pueden pensar que simplemente es una recomendación del fabricante del consultor. Lo que es bueno que se conozca o que se sepa, y yo no sé por qué no lo coloqué, déjenme ver si lo puse en alguna parte, el estándar de la 22237, quizás en alguna parte más adelante lo vamos a encontrar, define y habilita que para las clases más altas, para clase 3 y para clase 4, debería integrar soluciones predeterminadas. Las soluciones predeterminadas, como se especifica muy bien en la ISO IEC 22237 de norma peruana, es ideal para centros de datos, ideal para redes de backbone, hace que yo no pierda tiempo en la instalación porque yo simplemente tengo una fibra óptica que ya está predeterminada, la puedo colocar predeterminado con los conectores convencionales, los LC, pero podría involucrar este tipo de conectores que están viendo en la parte de abajo de la pantalla. Esos conectores son conectores de tipo MTP-MPO. Estos conectores MTP-MPO lo que me permiten es poder migrar aplicaciones más exigentes, es decir, de aplicaciones sencillas duplex, aplicaciones de 40 y aplicaciones de 100 gigabits por segundo. Eso es algo muy importante porque si yo cambio la infraestructura de equipos, ya no tengo que desbaratar mi data center desde la parte pasiva, sino yo ya tengo un componente que me está sirviendo como eje fundamental para poder apalancar y hacer ese despliegue mucho más rápido. Entonces reduce el tiempo de instalación y reduce las fallas y reterminaciones. Esta es una opción muy utilizada. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es debería hacerse de esta manera. Es prácticamente hoy por hoy un requisito obligatorio dentro de los criterios de diseño y es utilizar cables con conectores MTP. Estos cables son cables que se tienen que customizar a la longitud porque ya vienen conectorizados en fábrica y no se pueden terminar en campo y me permiten soportar lo que tiene el cliente hoy, que es lo que ustedes normalmente pueden ver, que es un switch de core que tiene una interacción con un servidor o un switch de SAN con un directorio de la parte de SAN, ¿sí? A ir a velocidades mucho más exigentes como 40, 100, 200 o 400 gigabits por segundo. Simplemente el proceso de migración reemplaza los cassettes por adaptadores y los patchcore
dúplex por patchcore de óptica paralela, pero mantengo los cables troncales, si ustedes se dan cuenta. Entonces, fíjense que articula ese mensaje de escalabilidad, que por cierto está muy bien definido en la ISO IS 22237. Cuando ustedes lleguen a todo el tema que habla sobre la disponibilidad, como yo les mencioné, la disponibilidad no solamente habla del objetivo de uptime, sino también me habla de mantenimiento, de escalabilidad, de robustez, de priorización, de simplicidad, ¿sí? Y es algo que vale la pena mencionar, y eso está articulado con las soluciones predeterminadas. Esas son las interfaces de tipo MTP-MPO. Hay algunos fabricantes que lo llaman MPO, hay otros fabricantes que despliegan MTP. Lo importante es que la 22237 no llama nombres comerciales como MTP ni MPO, sino suscribe este numerito que se llama el 61754, luego cualquier conector IEC 61754-7, pues cumple con los criterios de la óptica paralela y obviamente obedece a esa filosofía de disponibilidad. Hay algunos elementos que hay que, por supuesto, involucrar dentro de los criterios de la óptica paralela, que quizás eran mucho más sencillos de trabajar cuando hablábamos de arquitecturas dúplex. Cuando yo hablaba de una arquitectura dúplex, la polaridad, que se define como la manera en cómo yo administro la transmisión y la recepción, pues es bastante simple de hacer, porque tengo un hilo que transmite y un hilo que recibe. Pero cuando yo hablo de la óptica paralela, yo ya tengo más de 2 hilos. Cuando yo tengo más de 2 hilos, entonces tengo que jugar con algo que define las normas TIA, las normas ISO, y luego cuando yo hablo de la ISO, pues tengo que hablar de la 22237, de las normas que involucra el documento. Se tiene que hablar de la polaridad, que se define a través de 3 métodos. Método A, B y C, es decir, cómo viaja la información a través de los 4 hilos, de los 8 hilos, de los 16 hilos o de los 32 hilos que puedo tener en interfaces de este tipo. Y tengo polaridad en los adaptadores, que es la pieza que se encarga de acoplar el conector MTP macho, ¿cierto? Que tiene 2 pines acá, con el conector hembra, que tiene 2 sockets que permiten que yo pueda alinear en un espacio muy pequeño los 8 hilos, los 12 hilos, los 24 hilos o los 36 hilos. Luego, la electrónica ha evolucionado en ese sentido, y lo que ustedes van a encontrar en el mercado es que hoy por hoy, aunque la ISO IS 22237 no define especificaciones de componentes de la parte activa, lo que sí define son criterios de diseño. Un criterio de diseño que está muy bien definido dentro del documento es la eficiencia. Y la eficiencia no solamente medido en temas de impacto ambiental, sino también de costos. Cuando hablo de impacto ambiental y de costos, también tengo que hablar de ocupación, o sea, del factor de ocupación. Para este proyecto especial, y aquí me voy a tomar quizás 5 minutos más para poderlo explicar. Si ustedes, por ejemplo, imaginan un cliente que tiene una necesidad de poder conectar en su data center 1152 puertos de 10 gigabit por segundo, esos 1152 puertos de 10 gigabit por segundo podrá hacerlo a través de 3 chasis, ¿cierto? Cada chasis tiene 8 espacios para colocar 8 switches, ¿cierto? Y en cada switch puede colocar 48 puertos. Entonces, si tengo 8 espacios en cada switch y tengo 3 chasis, tengo 24 espacios para colocar 24 switches. Y como cada switch es de 48 puertos, entonces eso lo voy a multiplicar por 48 y me va a dar 1152 puertos. Es decir, los equipos tienen un factor de forma como el que están viendo en la parte derecha de la pantalla. Es un transceiver que es compatible con las interfaces ópticas de tipo LC, como la que están viendo en pantalla, que a propósito, este patchcore es un patchcore que ha tenido mucha acogida en el mercado porque es un patchcore de bajas pérdidas, puedo cambiar la polaridad en campo, y es un cable que tiene un solo tubo, es decir, dentro del solo tubo, tiene un único tubo, dentro del tubo tiene los 2 hilos. No tiene un cable duplex o de tipo zip-core, como se llama en la industria. Cuando yo tengo entonces estos 1152 SFPs, ¿sí? Yo voy a tener que cada SFP me consume 1100
que me consume 1 vatio. Luego voy a tener 1152 vatios de consumo. Y como habíamos hablado, que cada equipo activo que tiene 8 slots, en este caso me ocuparía 13 unidades de rack, entonces yo tendría casi 40 unidades de rack ocupadas dentro de mi data center. Lo que nosotros estamos haciendo y discutiendo con el cliente dentro del criterio de estrategia, de planación, es decir al cliente, oiga, hay opciones mucho más económicas. La que ustedes están viendo es una de ellas, la misma necesidad, los 1152 puertos de 10 gigas, pero resulta que estoy comprando el mismo chasis de equipos, es decir, me soporta los mismos 8 espacios para poder colocar 8 switches. Pero en lugar de colocar en lugar de colocar puertos con factor de forma SFP, voy a colocar puertos en los equipos con factor de forma QSFP. Significa Quad Small for Factor Pluggable. Cuando yo coloco los QSFPs, ya no puedo colocar en cada unidad de rack 48, pero sí puedo colocar 36. Cuando yo coloco los 36, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a tener en la multiplicación de 36 por 8 es que voy a tener 288 QSFPs. Lo interesante es que con esos 288 QSFPs yo podría atender los 1152 puertos. ¿Por qué? Porque lo que estoy involucrando en la conexión del equipo es un conector MTP, ¿cierto? Es decir, esta punta que estoy señalando con mi cursor la voy a conectar al QSFP y ese cable que se llama un cable híbrido o un cable arnés lo que hace es segregar los hilos en conectores duplex. Entonces, cada uno de estos conectores duplex está en la capacidad de manejarme una aplicación de 10 gigabits por segundo. Luego aquí, por cada QSFP, voy a poder obtener 4 aplicaciones de 10 gigabits por segundo y con eso podría cumplir los 1152 puertos. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios de esto? Si ustedes se dan cuenta, solamente estoy ocupando la tercera parte del espacio, ya no ocupo las 39 unidades de rack, sino estoy ocupando 13 unidades de rack. Si ustedes se dan cuenta, el precio, el costo del equipo es menor, casi que un 40%. Estoy hablando de una diferencia importante también para la gestión y la definición del presupuesto, que es algo que también hace parte de los criterios de la ISO IEC 22237. Y uno de los temas más importantes, que es la relación entre el individuo y su ecosistema, que se define como la sostenibilidad, es lo que están viendo en la parte de abajo de la pantalla, que habla sobre el consumo. El consumo en este caso es de 432 vatios, los 288 puertos. Entonces, esto realmente me proporciona una opción de alta disponibilidad, eficiencia y muy escalable. Entonces, las aplicaciones de 40 gigas, las aplicaciones de 100 gigas, pues están empezando a trabajar bajo este tipo de dinámica, donde tengo puertos de 40 y los segrego en varios puertos de 10 gigabits por segundo, optimizando el factor de ocupación. Estas son las fibras predeterminadas. Si ustedes leen la norma técnica peruana, la 22237, se van a encontrar que hace parte de las recomendaciones para clase 3 y para clase 4. Para finalizar, quizás este tema de redes ópticas es un tema que desde mi punto de vista es apasionante porque se ha venido transformando muy rápidamente y vamos a encontrar mucha información al respecto y si no estamos sintonizados con lo que está pasando, pues va a ser mucho más difícil quizás de digerir toda la información que existe en la actualidad. Acá nosotros hicimos un resumen donde van a encontrar las diferentes velocidades, ¿sí? Y cada una de estas velocidades definidas a través de un estándar, un factor de forma en los equipos, la cantidad de líneas que se van a tener, luego pues eso me va a dictaminar el número de fibras ópticas, el tipo de fibra óptica que pudiese involucrar dentro de la implementación y la fecha de liberación. Lo que ustedes están viendo en pantalla en color rojo son aplicaciones que utilizan una arquitectura duplex. Cuando yo hablo de una arquitectura duplex es que sigo utilizando los conectores LC. Pero si sigo utilizando los conectores LC, pues igual, yo podría utilizar la opción que están viendo en la pantalla. Voy de MTP a MTP, coloco cassette, el cassette internamente me convierte de MTP a LC y acá tengo un patchcore de fibra óptica que conecta esas
3 aplicaciones que vieron atrás en la pantalla. Pero fíjense que el resto de aplicaciones, 40, 100, 100, segunda generación, 400, 100, 200, 400, primera generación, segunda generación, y todo lo que viene son aplicaciones que utilizan óptica paralela. Es decir, si utilizan óptica paralela es que todo mi canal es MTP, y que el factor de forma de los equipos pues es compatible con este tipo de interfaces. Luego, por esa razón el estándar lo menciona, por esa razón nosotros lo estamos mencionando dentro de esta presentación. Para las redes de fibra óptica monomodo, quizás es contrario a lo que vimos en multimodo. Lo que encontramos en monomodo, en color rojo, son todas las tecnologías que están en arquitecturas dúplex, ¿cierto? Fíjense que igual podemos seguir utilizando el conector MTP y acá unos módulos de conversión de MTP a LC, pero lo interesante es que en los últimos 2 años hemos empezado a ver tecnologías de óptica paralela también en single mode, en fibras ópticas monomodo. Luego, monomodo empieza a tomar un rol determinante cuando el cliente empieza a pensar en la infraestructura de fibra óptica. Las fibras ópticas recomendadas por los cuerpos normativos, en este caso por la norma suscrita para el mercado peruano, me habla de mínimo OM3 hacia adelante. Entonces, podemos tener OM3, OM4 y OM5. Cuando hablo de OM4 y de OM5 y de OM3, pues tengo que entender algunas diferencias. Nosotros podemos también ayudarlos a que se pueda entender para poder balancear absolutamente todos los objetivos del proyecto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de llevar 10, 25, 40 gigas, 50 gigas, que es el ejemplo que están viendo acá, hay una diferencia entre OM3, OM4 y OM5. Fíjense que entre OM3 y OM4 tengo una diferencia de 30 metros. Misma diferencia que tengo entre OM3 y OM5. ¿Sí? Entre OM4 y OM5 no tengo ninguna diferencia. Luego, en este caso, no justifica ninguna implementación si nosotros quisiéramos asumir una decisión basados en la distancia. Si hablamos, por ejemplo, de 400 gigas, existe una diferencia entre OM3 y OM4, los mismos 30 metros, pero entre OM4 y OM3 también, entre OM5 y OM3 también están los 30 metros. Luego, no existe tampoco ninguna diferencia en distancia a través de OM4 y OM5. Lo que quizás se pudiese pensar o revisar es si hay alguna diferencia a nivel de las pérdidas que soporta un canal de fibra óptica. Todos estos temas podemos profundizarlos también en sesiones independientes, ya podemos irlas organizando también con el equipo del comité de trabajo, quizás para profundizar un poco más en el capítulo 5. Pero si se dan cuenta, entre OM3 y OM4 sí hay una diferencia. Luego es mucho más permisivo M4 a nivel de pérdidas que soporta el canal, pero entre OM5 y OM3 pues también existe la misma diferencia. Luego entre OM4 y OM5 no existe una diferencia específica. Está 400 gigas en SR4 en desarrollo, que tendrá la misma velocidad, por supuesto, el mismo soporte de distancia entre OM4 y OM5. Luego, por ahora, pues hay muchas generaciones que yo pudiese soportar todavía con fibras ópticas OM3 si estoy dentro de la distancia, o OM4 quizás está un poquito más a prueba de futuro junto con OM5. ¿Cuál es la diferencia en estos momentos? Si nosotros lo vemos como una decisión inteligente y como propósito, quizás movernos en relación con OM4, porque OM4 puede soportar la misma distancia para 10, para 25, para 40, para 50, para 200 y en desarrollo hasta 400 gigabits por segundo. Luego, al menos tengo 5 velocidades que OM4 podría soportar con la misma distancia y las mismas pérdidas que OM5 sin sacrificar el presupuesto, que digamos que para el caso de Simon, una fibra óptica OM5 puede representar un 45, un 50% más que una fibra óptica OM4, es mucho más costosa. Por último, ya invitarlos, esta es una invitación formal a seguramente todas las personas que están aquí conectadas es porque aman conocer información, porque les gustan las tecnologías de información. Nosotros tenemos un blog de Simon que se llama blog.simon o Standard Information. Lo que ustedes van a encontrar en este blog, que pueden ingresar a través de la dirección, colocan ahí en el web browser blog.simon.com/standards,
van a encontrar un resumen de las principales cosas que están pasando en la industria. Entonces, si ustedes quieren saber más, oiga, ¿por qué 2.5 y 5 gigabits por segundo se empieza a volver una velocidad determinante en la red de usuarios y en la red de Wireless Access Point? ¿Y por qué esta es exclusiva para cobre? Porque no hay nada en fibra óptica. Ahí van a encontrar información. Oiga, que hay de 25 y de 40 gigas, o sea, 25 y 40 gigas se liberó en el 2016 y existen soluciones de cobre, pero con cables twinaxiales en los equipos, pero los factores de forma de los equipos en cableado estructurado están en desarrollo. Si quieren saber más, pues ahí pueden acceder al blog de estándar de Simon. Sobre todo lo que tenga que ver con alimentación remota o quizás más llamado Power over Ethernet, que es potencia simultánea en la red de datos, pues acá vamos a poder encontrar también mucha información en fibra óptica, todos estos estándares que ya están liberados, otros que están por ser anunciados, como es el caso de 400G, base SR4, ahí van a encontrar información muy detallada. Es decir, cuando estamos hablando del data center, tenemos que asociar múltiples criterios. El data center es un concepto holístico. A veces también decimos que es arte y ciencia, pero cuando tenemos un data center, una norma para data center, pues tenemos que llamarlas y aplicarlas. Y ISO es una muy buena alternativa. Hace quizás unos 2 meses hice un webinar y quedó la grabación, estuve promoviendo el estándar antes de conocer la participación de Rosalía, que hace parte del equipo de Simon en Perú, de Jorge Barrio Nuevo, en el comité donde se liberó este estándar tan importante para el mercado peruano. Por último, los estándares relevantes. Es importante que sepan que cualquier estándar invoca una serie de estándares. Para el caso de la 22237, como eje fundamental, tiene los dos que están en la parte de arriba, 11801 y 14763-3. Todo esto pues garantiza las mejores prácticas que nosotros podemos involucrar en el data center como concepto y, como lo mencioné hace unos minutos, integral, holístico, a prueba de futuro, con los mejores objetivos de uptime, la mejor eficiencia y, ojo, no se les olvide también poder cuidar la apariencia física. Aquí, aunque no es prioridad del estándar, lo menciona, entonces vale la pena que lo puedan tener muy presente. Por último, les voy a dejar mis datos de contacto, agradecerles por haberse unido a este webinar, por haberme permitido entregar esos minutos adicionales. Me pueden escribir, se pueden contactar conmigo por WhatsApp. Si necesitan más información, el equipo técnico conformado por Francisco, por Juan Carlos, por Carlos, van a subir este contenido que va a quedar almacenado junto con las memorias. Y también invitarlos para que se puedan suscribir a LinkedIn. LinkedIn no es solo una herramienta para poder buscar empleo, como muchas personas pueden pensar. LinkedIn es una herramienta poderosa donde ustedes van a poder encontrar información detallada de lo que está pasando en la industria. Entonces, la recomendación es que coloquen Simon Latam. En Simon Latam van a encontrar todos los webinars que nosotros estamos organizando. Hemos hablado de data center también, hemos hablado de fibra óptica, hemos hablado de soluciones industriales, hemos hablado de edificios inteligentes, hemos hablado de hospitales a prueba de futuro. Tuvimos hace 2 semanas y media también un webinar sobre educación. Ahí también publicamos las grabaciones, entonces si estamos en un contacto mucho más directo, pues ustedes van a tener información mucho más tangible, real, de lo que está pasando en la industria. Y Simon se caracteriza por promover esas buenas prácticas, ser pionero e innovador desde la parte de academia y de producto. No sé, Juan Carlos, Francisco, Carlos, si hay alguna pregunta y tengamos tiempo para responderle, y nuevamente pues agradecerles por el espacio y por ese gran trabajo que hicieron ustedes en Perú. Me siento orgulloso y un poco envidioso desde la óptica colombiana. Nosotros tenemos algunas normas, pero no una tan completa para data center. Gracias. Ha sido magistral tu presentación, bastante clara, en realidad, técnicamente hablando. Te felicito. Muchas gracias a Simon por permitirnos también contar contigo y que puedas dar este espacio, ¿no? Para poder comentarnos todas estas innovaciones y también lo que es las tendencias de todo este tema de cableado estructurado para centro de datos.
Le doy el pase a Rosalía, de acuerdo al programa, para que de repente podamos absolver máximo un par de preguntas, dado que ya estamos con el tiempo un poquito amplio. Rosalía, ¿nos puedes acompañar, por favor? Sí, claro. ¿Me escucha bien, Juan Carlos? Hola. Así te estamos escuchando, por favor. Rosalía, Perfecto. preséntate al público, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación. Sé que nos hemos pasado un poco lo programado. Mi nombre es Rosalia Zárate. Yo soy gerente de Simon para Perú. Estamos colaborando ahora mismo con INACAR, bueno, en el grupo de trabajo, ya que formamos parte del comité para la elaboración de la norma técnica, y agradezco también a Cristian por su presentación. Ha sido muy, muy nutritiva. En realidad, a pesar de que él esté en Colombia, ha reflejado mucho el panorama que nosotros estamos trabajando hoy en día en Perú. Veo que hay varias preguntas. Creo que algunas se han respondido también en la presentación. Sin embargo, de repente podemos hacer un breve repaso de las preguntas que han hecho los participantes, ¿no? Bueno, empezamos con Giuseppe Pasarelli. Él es consultor, también lo conozco. Nos dice que en tal caso, si nos podrían indicar el futuro de la fibra OM5, ¿no? Eso fue lo que revisaste, Cristian, al final con OM4, que no había mucha diferencia, pero si quieres complementar más esta pregunta. Sí, el futuro de OM5, pues nuevamente quizás está sobre la mesa de discusión. Es una muy buena pregunta, especialmente cuando tengo 5 generaciones por delante, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, que hoy tengo 10 gigas, que hay muchos clientes que ni siquiera tienen 10 gigas, hablamos que pueden tener 1 giga, entonces puedo tener 5 o hasta 6 generaciones hacia adelante donde yo voy a poder soportar la misma distancia y el mismo presupuesto de pérdidas ópticas de OM4, de OM5 con la fibra óptica OM4. Entonces, digamos que ahí quizás hace mucho más compleja su adopción. Quiero profundizar un poco más en la pregunta porque es muy interesante, porque a futuro lo que quizás se va a empezar a discutir entre OM4 y OM5 no va a ser la discusión, sino entre OM4, que ya sabemos que se articula muy bien con todos esos cambios tecnológicos a un menor costo que la fibra óptica OM5, pero la discusión va a ser si OM4 o single mode. Eso empieza, digamos que, a formar parte de las discusiones que se tienen hoy día. Normalmente cuando hablábamos de la diferencia entre los transceptores ópticos, entre una fibra óptica multimodo y monomodo, estábamos hablando de una relación de 1 a 4, ¿sí? Donde me podía costar un peso un transceptor que trabaja en la longitud de onda corta, y un transceptor para la fibra óptica monomodo que trabaja en una longitud de onda en la segunda y en la tercera, me podría llegar a costar 4 pesos. Hoy esa diferencia es más pequeña y sigue siendo más pequeña. De hecho, en la actualidad existen un par de transceivers monomodo que tienen el mismo costo que una fibra óptica con solución multimodo. Entonces, esa va a ser quizás la discusión en un término no mayor a unos 2 o 3 años. Cristian, gracias. Tengo otra pregunta también. Nos dice Roberto Bencomo, dice, cada certificación es independiente, se refiere a certificaciones de los data centers, y dice, y obtener cada una de ellas, bueno, esto es ya más un tema comercial de los clientes, e incrementaría los beneficios económicos de este data center, ya que hay certificaciones a nivel global que representan mayor prestigio una que la otra. Entonces, no sé cómo ahí tú nos podrías dar el que tú tienes acerca de las certificaciones de los centros de datos. Sí, existen muchas certificaciones, unas con carácter internacional, otras simplemente con un alcance regional, pero todos los estándares persiguen los mismos objetivos. Los mencionábamos, disponibilidad, ¿cierto? Como es el caso, por ejemplo, de Uptime y CREA. Pero quizás cuando estamos hablando de la ISO IEC 22237 no solamente hablamos de la disponibilidad, sino fíjense que tenemos una clasificación 1, 2, 3 y 4 a nivel de seguridad, y también tenemos algo que se llama habilitadores de gestión energética. Esos habilitadores también tienen una clasificación 1, 2 y 3. Luego el alcance tiene una naturaleza mucho más exigente que cualquier estándar. ¿Cuál sería entonces el trabajo que tendría que hacerse en Perú?
desde mi óptica, y quizás es algo que también nosotros hemos discutido con el comité, y es que se empiece primero a sensibilizar. Después de la sensibilización tenemos que buscar un cuerpo colegiado que se encargue de hacer esa verificación para que eso pueda tener pues un impacto mucho mayor, y cuando empezamos a comparar una norma con la otra, pues definitivamente el alcance de la ISO, pues como lo mencioné, tiene una naturaleza mucho más exigente. Ustedes van a ver en el mundo normas ISO 9001, ISO 14001, y en ese mismo sentido, el cumplimiento de una ISO 22237 basado en un proceso que tiene que estar documentado bajo una ISO 9001, pues me parece que genera mucho más valor. Pero nuevamente, vemos en el mercado que hay clientes que tienen hoy certificado su data center con ICREA, con el Uptime, y buscan incluso otros niveles de certificación. Entonces, eso lo que intenta darle es mucho más prestigio, como también se mencionaba dentro de la pregunta. Al final, ISO IEC no es que se desarticule de todos los demás. Incluso, como yo lo mencioné, aborda alcances mucho más específicos que puedan hacer que un data center aún conserve un criterio de un nivel de prestigio mucho mayor. Entonces, eso dependerá del cliente, eso también dependerá del comité, de qué manera pueda socializarlo y convertirlo también en una ley de obligatorio cumplimiento. Por ahora, pues como ustedes bien saben, se suscribe. Quien lo quiera invocar, pues sabe que puede incluir las mejores prácticas que hay en la industria. Pero hay todos los sabores. Lo importante es que tienen una norma en español, ¿sí? Que evita esa mala interpretación y que con seguridad va a tener un uso masivo. Entonces, deberíamos promoverla, deberíamos buscarla, y si el cliente quiere otro nivel de certificación puede hacerlo, porque esto no se desarticula de otras normas. Uptime simplemente certifica la parte electromecánica, ¿sí? La TIA no tienen un criterio de evaluación. Hay consultores en los Estados Unidos que hacen una certificación basada en un procedimiento, pero no es algo internacional, y CREA tiene una certificación que sí cubre todos los subsistemas, pero cuando hablamos también de la ISO, pues nuevamente es una norma que está adaptada al mercado peruano y cubre los subsistemas más importantes del data center también. Entonces, cuando ustedes le hablan de todos los subsistemas, pues estamos hablando que es lo que es un data center, ¿no? Un concepto integral. Gracias, Cristian. Otra pregunta más. Voy a unir dos preguntas que tenemos por el tema de Paul. Me dice acá y Jesús Bertis, dice si con la tecnología Paul, ¿crees que los días del cobre están contados? Y la otra es si es que el Paul sirve o no realmente para el centro de datos. Cuando me hablan de POL, POL es una marca registrada, no es un concepto estándar. POL como marca registrada, es decir, que está asociada a un criterio de un fabricante, significa Passive Optical LAN. Son redes ópticas pasivas que están siendo desplegadas en redes de área local.